Hola. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, 400.000 soldados británicos y franceses quedaron atrapados en el norte de Francia. Pero eventualmente el 80% de esa fuerza fue rescatada gracias a una enorme operación naval. Y ese escape se logró por la equivocada intervención de Hitler en la toma de decisiones de los mandos militares de sus ejércitos. Y esta es la historia de los eventos. Entremos en materia. El 10 de mayo de 1940 los alemanes lanzaron su esperada ofensiva en Europa, y como respuesta decenas de miles de hombres de Francia y Gran Bretaña se pusieron en movimiento, y avanzaron para unirse al ejército de Bélgica. Y las tropas que partieron eran las mejores de los aliados. Eran el 7º ejército francés, la Fuerza Expedicionaria Británica y el 1er ejército francés. 3 ejércitos que tenían consigo a las mejores divisiones de infantería y a las mejores divisiones motorizadas y blindadas de los aliados, y con ellas esperaban detener en seco a los alemanes. Pero los alemanes no querían triunfar en un choque frente a frente contra esos enemigos. En cambio, colocaron en el grupo de ejércitos A al grueso de sus divisiones Panzer, y con esas unidades se lanzaron contra un punto débil en la línea aliada, donde lograron perforarla y penetraron profundamente la retaguardia del enemigo. Y a solo 10 días de iniciada la ofensiva, el 20 de mayo de 1940, los Panzers arribaron triunfalmente al Canal de la Mancha. Esa era una enorme proeza, en particular porque al norte del enorme corredor habían quedado atrapados 4 ejércitos aliados que tenían a 500.000 de hombres. 100.000 eran soldados belgas y 400.000 eran soldados franceses y británicos. Y durante todo ese tiempo los aliados solo efectuaron 2 pequeños contraataques. El 19 de mayo una división blindada francesa atacó desde el sur y el 21 de mayo una fuerza blindada y de infantería británica se lanzó contra la sección norte del corredor. Esos contraataques tuvieron éxitos iniciales, pero como las fuerzas lanzadas eran pequeñas, eventualmente fueron rechazadas. Sin embargo, sí causaron enormes momentos de ansiedad entre los alemanes, y de haber lanzado los aliados más tropas a la lucha, tal vez podrían haber logrado algo más. Y es en ese contexto. Si la enorme masa que estaba atrapada en el norte de Francia recibía la orden de avanzar, ese 500.000 de hombres, que tenía consigo a cientos de tanques y miles de piezas de artillería, tenían probabilidades de escapar. Así, preocupado porque un enorme contraataque podía romper el corredor, el general von Rundstedt, comandante del grupo de ejércitos A, le ordenó el 23 de mayo a sus divisiones Panzer que se detuvieran. Él quería que la infantería de sus ejércitos, que aún estaba muy atrás, se uniera a los Panzers. En esencia, en el corto plazo quería crear un cerco más denso, para impedir que el enemigo huyera y se uniera al 1.200.000 soldados franceses que estaban hacia el sur. La preocupación del general es entendible, pero aquel solo quería detenerse por un corto plazo para reorganizarse. Y es en ese momento cuando Hitler entró en escena. El 24 de mayo arribó al cuartel general del grupo de ejércitos A, para que el general le informara sobre cuáles eran las disposiciones para usar a las preciadas divisiones Panzer. Entonces, von Rundstedt le informó que quería detenerse para consolidar su posición. Y lo interesante es que en ese momento Hitler estuvo de acuerdo. Ese mismo día, 24, confirmó la orden del general y ordenó que todas las operaciones terrestres de la zona se detuvieran, porque tenía un plan en mente. Previamente el comandante del jefe de su fuerza aérea, el mariscal Goering, le había convencido que la fuerza aérea podía destruir a los enemigos que estaban atrapados. Entonces, aprovechando la oportunidad, Hitler ordenó que las divisiones Panzer se detuvieran y le ordenó a la aviación lanzarse al ataque. Y el 25 de mayo la Luftwaffe se lanzó contra el enemigo. La fuerza aérea tenía que bombardear a los aliados hasta la rendición. Pero el día siguiente, cuando los alemanes se percataron que los británicos habían iniciado una enorme operación de rescate y que cientos de pequeños barcos estaban arribando para retirar a las tropas, Hitler dio una nueva directiva. Ahora las órdenes para la Luftwaffe eran 3. Claro está, tenían que atacar a los barcos de la fuerza de rescate, pero también tenían que atacar al enorme perímetro exterior de las fuerzas cercadas, e incluso tenían que apoyar al flanco sur del grupo de ejércitos A. Detengámonos. Un punto principal en las tácticas militares es la concentración de recursos en un solo punto para poder tener una ventaja, pero la Fuerza Aérea recibió más objetivos de los que podía alcanzar y diluyó su capacidad de combate. En ese momento, con la enorme vulnerabilidad inherente de la operación de rescate,
Todas las unidades aéreas tendrían que haberse concentrado sobre los vulnerables puntos de embarque y sobre las frágiles naves que estaban comenzando a rescatar a las tropas enemigas. Así se habría causado más daño. Pero la equivocada asignación de recursos pronto tuvo sus efectos, y pronto se hizo evidente que la Fuerza Aérea no tenía suficientes recursos para lograr la victoria por sí sola. Entonces, el 27 de mayo, las unidades terrestres alemanas se lanzaron contra las fuerzas cercadas. Pero en sus ataques tampoco existió una concentración de recursos. En ningún momento se intentó concentrar suficientes tropas para efectuar un ataque directo para capturar al puerto de Dunkerque y así aislar lo más pronto posible a los enemigos de esa flotilla que los estaba rescatando. En lugar de ello, los ataques terrestres se efectuaron a todo lo largo de la línea, incluso con un especial énfasis en recortar tan pronto como fuera posible la sección sureste del perímetro. Y el último error se dio 4 días después del inicio de los ataques terrestres. El 31 de mayo, cuando aún estaban 180.000 soldados enemigos atrapados alrededor de Dunkerque y con los barcos aún arribando para rescatarlos, ese día los alemanes comenzaron a retirar unidades de la zona. Y retiraron a divisiones Panzer y a numerosos escuadrones de la Fuerza Aérea. El retirar a las divisiones Panzer es entendible, porque el perímetro enemigo ya se había reducido enormemente y esas unidades fueron enviadas para reorganizarse al norte del río Somme. Sin embargo, retirar a las unidades de la Fuerza Aérea, a mi parecer, fue prematuro, porque el enemigo aún estaba vulnerable intentando escapar y con los ataques aéreos podrían haber sufrido más bajas. Sin embargo, el 2 de junio una parte sustancial de la aviación alemana fue lanzada contra instalaciones de la Fuerza Aérea Francesa alrededor de París. Poderosas unidades de combate fueron retiradas del ataque contra Dunkerque, incluso antes que los barcos de la flotilla de transporte abandonaran esa operación, y por 4 días más los aliados continuaron rescatando a decenas de miles de hombres, hasta que finalmente la batalla de Dunkerque terminó el 4 de junio de 1940, cuando la ciudad fue conquistada. Con la caída de Dunkerque hemos llegado al final de este video. A solo 10 días del inicio de la campaña, 4 ejércitos aliados habían quedado atrapados en el norte de Francia. De todo su personal, 338.000 soldados británicos y franceses, fuera de un total de 400.000 hombres, eventualmente fueron rescatados por una flotilla de barcos. Desde el punto de vista del personal recuperado, el rescate fue un enorme éxito. Pero también reconozcamos que fue una enorme derrota para los aliados, por la enorme cantidad de material que perdieron. Porque esas tropas no se llevaron consigo a un solo tanque, a un solo camión o a una sola pieza de artillería, y por esa razón, porque habían perdido todo su equipo pesado, no pudieron ayudar en la defensa de Francia. De hecho, al día siguiente de la caída de Dunkerque, el 5 de junio de 1940, los alemanes lanzaron su enorme ofensiva final, y 3 semanas después Francia se rindió. Dejemos a este video con esta idea final. Los alemanes habían logrado un enorme éxito al haber atrapado a 4 ejércitos aliados y gracias a que esos ejércitos quedaron neutralizados, no lograron ayudar en la defensa de Francia. Sin embargo, por el equivocado uso de los recursos disponibles se perdió la oportunidad de aniquilar a las tropas atrapadas. Para mí la gran lección de esta batalla es esta. Cuando se tiene una ventaja sobre un adversario se ha de continuar presionando al enemigo hasta lograr un triunfo total. Pero en Dunkerque, los alemanes no concentraron sus recursos para lograr el objetivo deseado, y este objetivo era la destrucción del enemigo, y eso fue lo que provocó que el grueso del personal de la Fuerza Expedicionaria Británica lograra escapar. Y eventualmente esas tropas se reorganizaron y se les otorgó nuevo equipo y pudieron pelear otro día. Bueno, espero que este video les haya gustado. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.